esforzaste por sacarme una sonrisa. Para mí un privilegio grande poder estudiar con ustedes palabra de Dios. Antes de comenzar quisiera hacer algunas anotaciones muy especiales, pues que cuando ustedes están escuchando lo que están escuchando la palabra de Dios, tengan en mente que también nosotros hemos preparado estos temas para ustedes y para refuerzo de nosotros mismos. Es palabra de Dios y por lo tanto le demos un respeto grande. Tenemos una grande responsabilidad por cada uno de ustedes y con todo el mundo. Dice la palabra de Dios que no puedo hacer que se pierda ninguno de los que está, de ustedes o alguien que esté cerca de mí. Más te valiera, dice el Señor, ponerte una piedra de molino en tu cuello y tirarte en medio del mar. Es una responsabilidad grande, Señor. Y eso lo entendemos, pero queremos también que ustedes entiendan de que es tan importante que abran su corazón. Seguramente con este tema, pues hay algunas cosas que van a aprender nuevas, se van a sorprender. No sé si va a quedar algunas dudas, pero es importante, como les digo, que abran su corazoncito al tema de esta noche. Este tema es complicado en el sentido de que es una de las partes más complicadas que vive el mundo, que vive cada persona de este mundo. Ver morir a alguien es un trauma, es un dolor, es una complicación en la vida. Y pues de eso quisiéramos hablar hoy, el estado de los muertos. Pero quiero hacer otras anotaciones antes de continuar. Primero, que la Biblia es un todo. La Biblia es Antiguo y Nuevo Testamento, todo, es un todo, es una unidad. Así que lo que el Señor expresó en el Antiguo Testamento lo vuelve a repetir o lo refuerza o lo aclara de alguna manera en el Nuevo Testamento. Uno. Dos, que seguramente pues hay diferentes traducciones. Ahí los originales pues estaban escritos en hebreo, en griego y en arameo. En su mayoría el Antiguo Testamento estaba en hebreo y el Nuevo Testamento estaba en griego. Y algunas fracciones de los dos tienen algunas anotaciones en arameo. Eso hace que cuando el traductor hizo obviamente, valga la redundancia, la traducción, pues tomó en cuenta las palabras que más se acercaban en su idioma para poder expresar lo que estaba escrito en los idiomas originales. De esa cuenta se van a dar cuenta, se van a observar de que hay algunas cosas ahí que posiblemente en una versión diga algunas palabras diferentes y eso quiero explicar. Es importante también que entiendan que yo estoy usando una Biblia Reina Valera del 60. Es la versión que, pues, a mí me gusta. Es una versión bastante, dicen los teólogos, y que es muy cercana a los originales, y a mí me gusta. Tiene un lenguaje muy interesante. Esas cosas eran importantes, y la otra era de que cuando el Señor quiere explicar algo de su palabra, Él pone el mensaje desde el Antiguo, Nuevo Testamento, lo refuerza Jesús, lo habla, lo explica, nos lo aclara, y eso es lo importante. Yo los invito de verdad desde ya, siempre lo dije que cuando estuvimos estudiando otros temas, era que debemos escudriñar las Escrituras. No se deben quedar solamente con lo que nosotros les decimos, con lo que yo les voy a explicar. Deben investigar, deben ir a las Sagradas Escrituras, leerlo, estudiarlo. Y si no entienden, buscar. No se pueden quedar solo con lo que nosotros decimos. Hay algo que sucede en este tema del estado de los muertos y es esto. Hay muchas ideas y conceptos, hermanos. Una cantidad grande de conceptos, teorías sobre lo que pasa después de la muerte. ¿Hay cielo? ¿Hay infierno? ¿A dónde voy cuando muero? No sé, ¿voy al cielo, voy al infierno? ¿Tengo conciencia ya en el cielo de lo que pasa en la tierra? ¿Puedo ver a mi familia desde el cielo? Miren, yo tuve la oportunidad de leer una prueba científica que querían hacer. ¿Qué pasa en el momento de la muerte? Y pusieron sobre una camilla a una persona que estaba agonizando y le pusieron pesas súper extra sensibles que medían milésimas de miligramos, bueno, una unidad muy pequeña. Y lo que querían era pesar, según los científicos, pesar el alma. Vamos a hablar de eso.
Tenemos que aclarar este tema. Pero por favor, cuando lo estamos estudiando, abran su corazón y traten de buscar la verdad a través del estudio de la palabra. Entonces, listos. Para poder estudiar el tema de la muerte, para poder entender el tema de la muerte, tenemos que preguntar qué es la vida y cómo se formó la vida, cómo la formó Dios. Obviamente, todo lo que estamos estudiando está escrito aquí en la Reina Valera del 60 y algunas anotaciones que les voy a hacer de otras versiones. ¿Qué es la vida? Dice. Y esto es lo que dice en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Cómo pues dice? Dios. O sea que realmente la vida es un regalo de Dios. Es un regalo que Él nos hizo porque es Dios el que tomó la decisión de hacer al hombre. Por eso dice, entonces Jehová Dios formó al hombre. ¿Y cómo lo formó? Dice, tomó polvo de la tierra, nos formó y después sopló en nuestra nariz, ¿qué cosa? Dice, aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. O sea que después de que el Señor nos formó en sus manos y nos hizo del polvo de la tierra, sopló en nuestra nariz ese aliento de vida y el hombre empezó a respirar y todos sus órganos comenzaron a trabajar. Y entonces dice, y entonces el hombre fue un ser, y fue el hombre un ser viviente. Vamos a explicar a detalle todas estas cosas, pero quiero que esté claro un punto importante. De las cosas que creó Dios en la creación, todo dijo, y dijo Dios, y fue hecho. Y dijo Dios, aparezcan los árboles, aparecieron los árboles. Y dijo Dios, se crean los animales, aparecieron los animales. Y dijo Dios, el agua retírese que vamos a formar tierra y mar y todo. Pero lo que sí fue, lo único que tuvo en sus manos fue a nosotros, fue el primer ser humano que era Adán, lo tuvo en sus manos, él lo forjó con sus manos. Dice, por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, dice en Génesis 1. Y aquí dice, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Bueno, ahora desglosemos esta parte. Dice, oigan, formó pues, vamos a ver otros textos que refuerzan esto. Dice, formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Dice la versión Stendhal, es una versión de la Biblia. Dice, y fue el hombre un alma viviente. No dice, y tuvo el hombre un alma viviente, o sea, le ingresó un alma viviente. No dice así. No dice, ¿tiene un alma o no le dio un alma? El hombre llegó a ser un alma viviente. Otra versión. La versión Biblia de Jerusalén dice, entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló, es la misma palabra, y sopló en sus narices. ¿Dónde lo sopló? No lo sopló en cualquier lugar, lo sopló en nuestras narices. Y con nuestra nariz, ¿qué hacemos? Respiramos. Entonces dice, y resultó el hombre un ser viviente. Otra versión. Jehová Dios dice, perdón, solo que voy a pedir favor a mi hija que me apoye porque no sé cómo quitar este cuadrito, déjenme ver. O sea, ya viene mi ayuda por ahí, solo para que me deje leer todos los textos. Dice, y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida y el hombre vino a ser alma viviente, dice la versión moderna. ¿Sí? Bueno, aquí está mi hija. Decime cómo quito eso. Ahí está. Gracias, ahí está. Gracias, amor, ahí lo quito. No está. Gracias. Tengo mi apoyo aquí, tengo. Entonces dice, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices, dice. Siempre refiere que fue en la nariz donde sopló el aliento de vida. En otras versiones dice el hálito de vida. En otras versiones dice el espíritu de vida. Y el hombre vino, en diferentes versiones dice un alma, un ser viviente. Bueno, sigamos. ¿De qué está compuesto? Comencemos por el cuerpo. ¿De qué está compuesto el cuerpo del hombre?
¿Se recuerdan que leímos en Génesis? ¿Se recuerdan qué decía de qué está compuesto el hombre? El cuerpo del hombre dice, ahora pues, dice Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros, dice, barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros, dice Isaías. Así que el cuerpo del hombre está formado, así como dice Génesis 2:7, de polvo de la tierra, y en esta parte de Isaías 64:8 dice, nosotros somos barro. O sea que el Señor nos formó del polvo de la tierra y hizo el cuerpo, y tenía un cuerpo inerte. No estaba muerto porque no tenía vida. Este era un cuerpo inerte. Ahora hablemos de qué es el espíritu o aliento de vida que Dios le dio al hombre. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese espíritu que se habla? Porque en algunas versiones dice espíritu, en otras dice hálito y en otras dice aliento de vida. Ruach y neshama son las dos palabras que en el Antiguo Testamento se usa para decir espíritu o aliento de vida. Así que el Señor dice que sopló ruach en nuestra nariz, no en la de nosotros, en la de Adán, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Por eso les decía de que era importante. Incluso, bueno, yo no sé, no puedo leer griego ni hebreo antiguo, solo tengo algunos conocimientos acerca de algunas palabras como estas, pero es interesante cuando uno puede entender el original para poder entender el mensaje que el Señor quiso darnos a cada uno de nosotros. Dice Job 33:4, y aquí usa la palabra ruach, y el soplo del Omnipotente me dio vida, dice Job. Entonces, ya vimos que el cuerpo está formado de polvo de la tierra, y en Isaías dice barro. El barro al fin es polvo húmedo y formó al hombre del polvo de la tierra. Ya vimos aquí en esto de que el ruach, que dice en el Antiguo Testamento, o neshama, está traducido como espíritu, aliento de vida, hálito, dice en otras versiones, pero está hablando exactamente lo mismo. Esas dos palabras, ruach y neshama, son sinónimos. Ahora entonces tenemos que preguntarnos qué es el alma, porque vimos que el cuerpo está de barro, lo que sopla es el Señor en nuestras narices, el ruach, y llegamos a ser un alma viviente, dice. Entonces tenemos que preguntarnos qué es un alma, porque a veces estamos pensando de que hay almas, hay algo que sale fuera de nosotros en el momento de morir, que es el alma, y que pues está ahí en alguna parte, está caminando, está cerca de nosotros y que tiene conciencia. Según los estudiosos dice que son más de 1600 veces. Yo de las pocas que pude revisar, yo he leído en su mayoría la Biblia, pero nunca he leído la palabra alma y espíritu con la palabra inmortal, a la excepción de cuando habla de Dios. Él es el único inmortal, o de alma consciente o de espíritu consciente. No está unida en ninguna Biblia, en ninguna versión, donde unen alma y espíritu con algo que esté consciente o que sea inmortal, como les digo, a excepción de Dios, que sí habla que Él es el único que tiene inmortalidad. Esta es la palabra que se utiliza en hebreo para explicar qué es el alma, nefesh, y su plural, nefeshim. Así que cuando está hablando de muchos, hablan de un nefeshim, y cuando habla de uno, del singular, habla del nefesh. Esta es la palabra que se utiliza en el hebreo. ¿Qué es el nefesh? Pues en algunos momentos sí se le traduce como alma, en otros ya vimos que se traduce como ser viviente y otro como persona. Ya en los cuadros que vimos antes, se dieron cuenta que estábamos hablando y fue el hombre un ser viviente, y ahí usan la palabra nefesh. En el otro dice, y llegó a ser el hombre un alma viviente, que es la misma palabra nefesh. Por eso les decía que era importante la traducción, porque el traductor pues trató de adaptar la palabra más cercana de lo que leyó en el original. Y eso sucede cuando se habla de la palabra alma. Estos son unos dos ejemplos muy interesantes de dónde se utiliza la palabra alma. Este es un suceso. Abraham está por regresar a Canaán, y oigan lo que dice. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano,
y todos sus bienes que habían ganado y las, dice, Nefeshim que había adquirido en Harán. Ahí está la palabra Nefesh. La Reina Valera del 60 la traducen como personas. Este es otro ejemplo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. O sea, en la otra versión, aquí están las dos versiones que me gustaría que buscaran, miren. En esas versiones dice, dame las almas y toma para ti los bienes, dice. Y en la otra también, en Génesis 12:5 dice, y las almas que había adquirido en Aram. O sea que cuando Abraham salió y iba rumbo a Canaán, dice, él agarró a su esposa, agarró a toda su familia, agarró a su sobrino Lot y las personas, pero en esta parte dice, y las almas que había adquirido en Aram. En Génesis 14:21 están repartiendo. Entonces el rey de Sodoma le dice a Abraham, está bien, dame las almas y te llevas las cuestiones materiales. Bueno, esto creo que de conseguir versiones de Biblias es muy fácil ahora en el internet. Es fácil buscar esas versiones y poder comparar esto. Entonces, en estos dos textos, como en otros, utiliza la palabra, el traductor la tradujo como alma. Sin embargo, la Reina Valera del 60, la Reina Valera anterior, que era la de 1909, está traduciendo almas, pero ya en la versión Reina Valera del 60 lo tradujeron como personas, que es la palabra que creo que evitaría un poco menos de confusión y daría un sentido más al texto que estamos leyendo. Entonces, si ya entendimos la vida, si ya entendimos la vida, ¿cómo se formó la vida? Dice Génesis. Entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y con el cuerpo inerte, Él sopló en su nariz aliento de vida, hálito de vida, sopló espíritu, dice, porque es el ruach, es el nefesh, perdón, es el ruach, y llegó a ser un nefesh, llegó a ser un alma, un ser viviente. ¿Vieron? Es solamente la traducción. Entonces, ¿qué sería la muerte? ¿Cómo sería la muerte? Si la vida comenzó, que el Señor formó del polvo de la tierra y sopló en nuestra nariz el aliento de vida y llegamos a ser una persona, un ser viviente, y a eso es lo que se le llama alma, entonces ahora miremos qué es la muerte. Con el sudor, dice Génesis, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿De dónde venimos? Dice, venimos de la tierra. ¿Y a dónde vamos a regresar? A la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, ya, polvo volverás. Una sentencia que el Señor dio en Génesis 3:19. Nos estaba recordando que un día salimos del polvo de la tierra y regresamos otra vez a ser polvo de la tierra. De hecho, cuando pasa mucho tiempo y uno fue enterrado, al final uno se convierte otra vez en polvo de la tierra, llega a ser parte de la tierra nuevamente. Leamos esto, miren. Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu o el ruaj vuelva a Dios que lo dio. Entonces uno ahí da a entender como dice, eso es un espíritu que sale con alitas y sale consciente y se va de regreso a Dios. No, si ya entendieron que en el Génesis el Señor formó la vida, agarrando polvo de la tierra, soplar el ruaj, ahora la muerte es lo contrario, exactamente. Dice, el polvo regresa a la tierra, nuestro cuerpo, que es polvo, regresa a la tierra y se vuelve a convertir en polvo, y el espíritu, o sea, ese aliento, el hálito, o en esta versión que dice, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Oigan, y esta parte es bien interesante cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi hálito. ¿Qué estaba encomendando a su Padre? Su espíritu, su hálito, su aliento de vida. Y habiendo dicho esto, ¿qué hice? Expiró. En otras palabras, Jesús murió, que es la otra palabra que se utiliza para la muerte. Y expiró. Porque inspirar es jalar aire y expirar. Y se recuerdan de que en el momento de morir, uno lo último que hace es sacar el último volumen de aire que hay en los pulmones y uno muere. Esa es la muerte. Esa es la muerte. Lo contrario a la vida.
La vida comenzó en las manos del Señor, del polvo de la tierra, sopla el aliento de vida, y entonces la muerte es lo contrario, exactamente. Incluso el Señor Jesús dice en esto, yo solo le extraje el texto. Quisiera que después te dieran chance de agarrar estos textos y leerlo todo, porque miren, un principio fundamental, se los dije cuando he predicado las otras veces, les he dicho que un principio fundamental es que no se puede sacar un texto de su contexto. No se puede, no se debe. El contexto nos tiene que dar la razón de las palabras que estamos estudiando. No puedo agarrar una palabra y hacer una doctrina o hacer un pensamiento solo de esa palabra sacándola de su contexto. Ese es un principio fundamental. Primero hay que estudiarlo en su contexto. Ahora vamos a ver varios textos. Mire, yo traté de extraer, no se imagina la cantidad, me gustaría, voy a preguntarle a los hermanos si es factible que se los manden, no sé si tienen los números de teléfono a su WhatsApp, el listado de textos que extraje para estudiar esto, pero cuando me di cuenta eran muchos, entonces traté de ponerlos y quise, no son los más importantes, sino los que creí que nos ayudaría a aclarar mucho este tema. Les quitas el hálito, dice Salmo 104:29. ¿Qué les quitó? Dice, les quitas, está hablando, les quitas el hálito, está hablando a Dios. Les quitas el aliento de vida, dice. ¿Y qué dice? Dejan de ser y vuelven al polvo. Otra vez exactamente el mismo concepto. Ahora dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Un anexo que es importante remarcarlo. Sale su aliento, mi cuerpo vuelve a la tierra y en ese mismo, ¿qué dice? En ese mismo día, en ese mismo momento, ¿qué le pasa a mis pensamientos? Dice Salmo 146, perecen. No pierdan de vista este concepto y lo vamos a ir remarcando más adelante. Porque en la muerte, dice, no hay memoria. O sea que en la muerte no puedo pensar, no puedo razonar, dice. En la muerte no hay memoria de ti, está hablando de Dios. En la muerte, ya muerto, no puedo pensar en Dios. Entonces hace la pregunta, ¿y en el Seol? ¿Quién te alabará? El Seol es la tumba. Esa es la palabra que se utiliza para decir una tumba. Esa es otra palabra que a futuro lo vamos a estudiar, que también la han sacado de su contexto y le han dado otra connotación. El Seol, nada más que es la tumba. Ahora miren lo que dice aquí. Porque los que viven, sabemos que vamos a morir, ¿sí o no? Usted y yo y todos nosotros estamos conscientes que un día vamos a morir. Complicado. Es un tema que a veces uno lo quiere tratar con la familia. Fíjense que cuando me muera, y no hables de eso, que eso no hay que hablarlo. Pero es una realidad que duele. Separarse de un ser querido es complicado. Uno estuvo cerca de él, vivió cerca de él y separarse de eso es un dolor increíble. Pero hay esperanza y ahí vamos a ir. Eso es lo importante. Ahora dice, los que viven sabemos que vamos a morir. Ahora, pero sigamos leyendo. Pero los muertos, ¿qué dice? No saben nada. No saben nada. No tienen más paga, dice, porque su memoria es puesta en el olvido. Allá arriba en el Salmo 146 dice, sus pensamientos perecen, o sea, se cierran, se clausuran. Ahora dice el verso 6 de Eclesiastés 9, también su amor, dice, su odio, su envidia fenecen con él y nunca más tendrá parte, o sea, no va a participar en las cosas que se hacen. La expresión es debajo del sol, es aquí en la tierra. Nunca más, dice. Entonces sigue la pregunta, ¿va a haber esperanza? Deme un minuto, vamos a llegar a esa parte de la esperanza. Eclesiastés 3, 19, 20 dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, o sea, a los animales, un mismo suceso es. Como mueren los unos, o sea, como mueren los hombres, así mueren los otros, las bestias. Y una misma respiración tienen todos. Cuando muere un perrito, obviamente, cuando muere el perrito, lo último que también hace, y sale su aliento de su cuerpo. Cuando muere cualquier animal, lo último que hace es respirar y se muere. Por eso dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Mueren así los unos como los otros. Una misma respiración tienen todos. ¿Sí?
todo va a un mismo lugar, dice, todo es hecho de polvo y todo volverá al mismo polvo. Así cuando un animalito muere, los enterramos, nuestras mascotas, también a veces es complicado esa relación con nuestra mascota, y cuando tenemos esa parte, nosotros lo vamos a enterrar y él se va a convertir también en polvo, dice. Todo va a un mismo lugar, dice el Eclesiastés. Entonces, Eclesiastés 9 dice, todo lo que viniera a la mano para hacer, o sea, todo lo que usted quiera hacer, todo lo que quiera hacer, hágalo según sus fuerzas. Porque allá en el Seol, que es otra palabra que se utiliza para la tumba, ¿sí? A donde vas no hay obra, no hay trabajo, no hay ciencia, no hay sabiduría, no hay nada. O sea que cuando yo bajo cuando yo muero, ya no hay, dice, ya leímos en los textos anteriores, muere mi amor, mi odio, mi envidia, mis pensamientos. Aquí dice que no tengo obra, no trabajo, no tengo ciencia y no tengo sabiduría. Job remarca otra vez esto mismo y dice, sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. Serán humillados y no entenderá de ello. Job sigue diciendo, así el hombre yace, dice, y no vuelve a levantarse. Muere y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. ¿Le pusieron atención a esas palabras? Por favor, lo voy a repetir. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse. ¿Hasta cuándo es? Hasta que no haya cielo. No despertarán ni se levantarán de su sueño. Interesante este concepto. Ahora vamos a ir sobre esa línea de pensamiento. Fíjense que dice, ¿a dónde se va el momento de morir? A veces están pensando, bueno, cuando yo muero, ¿voy al cielo o voy al infierno? Y tal vez con mis pecados, no es más seguro que voy a ir al infierno. Y ese debe ser un tormento en la vida el saber qué va a suceder. Pero oigan lo que dice la palabra de Dios. Solo traje un par de ejemplos, pero vamos a leer esto de David. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. ¿Qué le pasó a David? Dice, durmió. O sea que el concepto es, debería, digamos, para nosotros es, y murió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. También Salomón. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en las ciudades de su padre David. Siempre están hablando ahora de un sueño, de que la muerte realmente es un dormir, es un sueño. Esto sucede, ¿se recuerdan de la niña cuando muere? Lean esto, es un tema tan amplio que quisiéramos abarcarlo. Yo voy a pedir permiso ahí con los hermanos para que me den chance de un par de domingos para poder estudiar ese tema un poquito más profundo. Entrando les digo, ¿por qué os alborotáis? Dice Jesús, si lloráis. La niña no está muerta, dice, sino duerme. Por favor, busquen sus versiones de Biblia, agarren su Biblia con curiosidad y realmente vean si es lo que dice. Dice, la niña no está muerta, y realmente, literalmente estaba muerta, pero el Señor le dice, si no duerme, y el Señor procede seguidamente a su resurrección. Esto le pasó a Esteban, no sé si han escuchado la historia de Esteban. Esteban muere apedreado, lo van a apedrear, él está tirado en el suelo, hincado, y comienzan a tirarle piedras, y entonces dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, miren qué interesante, todavía le dice, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Durmió. Bueno, este es un ejemplo muy especial, miren. Eso está en Juan capítulo 11. Es Lázaro, no sé si todos conocen de que Lázaro, María y Marta eran grandes amigos de Jesús. Eran sus amigos muy, muy especiales. Me gustaría que después de que terminemos o en el transcurso de la semana agarren su Biblia y lean todo el Juan 11, todo el capítulo 11, pero yo solo extraje lo que interesa para que podamos entender el tema. Está Jesús lejos y le mandan a decir, y fíjate que tu amigo Lázaro está enfermo y tal vez se muere. Bueno, entonces dice Jesús, dicho esto, Jesús sigue con sus actividades en el pueblo y todos están sorprendidos porque él debe haber salido así corriendo para ir a apoyar a su amigo Lázaro. Pero oigan lo que dice en el verso 11. Dicho esto, llegó un momento que estando todavía lejos, dice, dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro, ¿qué dice? Duerme, mas voy para despertarle. Bueno, dice, entonces dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, significa que va a sanar, dice él.
Pero Jesús le decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Jesús vino a reforzar el concepto de que la muerte realmente solo es un sueño. Solo uno se queda dormido. Miren cómo termina esa parte de la historia. Jesús le dijo, tu hermano resucitará, después que habla con Marta, porque Marta sale herida, golpeada, como lo que sucede cuando muere un amigo, un familiar, alguien muy cercano. Y le reprocha a Jesús, debieras haber venido antes. Le dice, ya pasaron 3 días y mi hermano ya murió. Y pues casi como quien dice, le está diciendo que por gusto veniste. Pero ahora Jesús le dice, tu hermano resucitará. Ah, bueno, le dice Marta, está bien, está bien. Yo leo la Biblia y ya sé que dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Eso lo sé, Señor. Yo te estoy diciendo ahorita que si hubieras venido a tiempo, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Entonces es ahí donde está el famoso texto que está colocado en varias lápidas o se lee en el momento en que alguien fallece. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ahora esto, aunque esté muerto, vivirá. O sea, digo el futuro, dice, aunque esté muerto, vivirá. Tiene un futuro y el Señor le dice, no tengas pena, en un futuro va a vivir. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta, ¿crees esto? Y la pregunta para ustedes, ¿creen esto? Sigamos. Solo lo voy a quitar un segundito para explicarles el contexto. Jesús murió un viernes en la tarde. Está por caer el sol y como va a comenzar el día sábado y era día de observancia, es un día de reposo, es un día especial, pues lo bajaron y lo piden y su cadáver lo ingresan a la tumba y lo envuelven en sábanas y no hubo tiempo para ungirlo, para prepararlo, lo colocan, cierran la tumba y se van. Jesús reposa desde el viernes en la tarde, reposa todo el sábado ahí en la tumba y el domingo en la mañana sale victorioso de la muerte. Ese es un tema que vamos a tratar. Sale victorioso de la muerte. Sale Jesús victorioso, resucita y llega un momento cuando es esta parte, él resucitó. Entonces las mujeres vinieron temprano porque querían terminar de preparar su cuerpo. Estaban tristes, pero no podían dejar a Jesús así, solo así. Y pues había que ir a preparar su cuerpo. Tal vez un poco tristes porque ellas esperaban de que este Mesías era el victorioso y el que iba a resolver el problema del pueblo judío y todo eso. Y van tristes y van a buscarlo a la tumba. Esta parte es el evento cuando se encuentra con María. Le dice, Jesús le dijo, es la parte le dice, Jesús le dice, María. Y María se voltea, Raboni le dice, que significa maestro. Y ella, al ver a Jesús de la emoción, quiere abrazarlo y le dice, Jesús le dice, por favor, no me toques, le dice, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Incluso el Señor Jesús también reposó en la tumba. Reposó y esperó su resurrección. Esperó ese momento glorioso. Y es que a través de esa resurrección preciosa de nuestro Señor Jesucristo, es que nosotros podemos vencer a la muerte. Ahí termina el tema. Entonces hay esperanza después de la muerte. ¿Qué hay después de la muerte? Miren, han descrito tantas cosas que hay detrás de la muerte. ¿Qué sucede esto? Pero nadie ha regresado de la muerte más que nuestro Señor Jesucristo. Y las personas que resucitaron con Él, así como lo relata la Sagrada Escritura, resucitaron con Él cuando él resucitó. Pero de ahí el único que nos puede dar testimonio de qué es lo que sucede después de la muerte es nuestro Señor Jesucristo. La sigo la pregunta, entonces, ¿hay esperanza después de la muerte? Sí. ¿Y por qué el Señor habló de que la muerte era un sueño? Fíjese que cuando el Señor tan especial en su concepto y la manera en que lo explicó. ¿Qué pasa cuando estoy dormido? ¿Qué pasa cuando estoy dormido? Pues no sé lo que está sucediendo a mi alrededor. No conozco, no puedo entender qué está pasando a mi alrededor. Cuando yo estoy dormido aquí, no de muerte, sino dormido en mi cama. A veces estoy tan dormido y estoy en un sueño tan profundo que entra el ladrón,
se lleva todas mis cosas y yo no lo supe. Pasaron cosas, pasó de esto y sucedió lo otro, yo no lo supe. Pasan cosas allá afuera en la calle y yo tampoco lo sé. Por eso es que es así, el Señor compara la muerte con un sueño. Entonces, ¿qué pasa en el sueño? Lo que dice Apocalipsis, reposo de todas mis obras, mi cansancio, mi enfermedad, mi dolor. Miren, hay personas que están sufriendo con una enfermedad y a veces uno con tristeza y con sentimientos encontrados, hay confundidos. Bueno, Señor, gracias que te lo llevaste porque está sufriendo. Al final yo lo quiero tener, pero sufre y está muriendo de cáncer, está muriendo de algo difícil. Pues tal vez con dolor, con lágrimas en los ojos uno acepta eso porque al final descansa, porque así dice la palabra de Dios, descansa de sus obras, de sus dolores. Todos que durmiendo y en la muerte de la muerte literal, no hay conciencia, uno no tiene idea. Y entonces, si estamos, y así aclaró el concepto del Señor Jesús, y dijo que la muerte era un sueño, queridos hermanos, hay un despertar. Va a haber un despertar. Voy a terminar el tema de esta noche leyéndoles lo que está en San Juan. No lo anoté aquí, pero creo que es importante que escuchen y va a ser un adelanto. Yo los invito a que no se pierdan el tema dentro de 8 días. El próximo domingo vamos a hablar de esta esperanza preciosa. Oigan lo que dice San Juan en su capítulo 5 y su verso 28 y 29. Estoy leyendo de la Reina Valera del 60. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora, dice, o sea, va a haber un momento, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Pero no se pregunte, ¿cómo voy a escuchar la voz si estoy muerto? Esa es parte de la explicación. Les vamos a dar tiempo, porque eso es, mire, es de la esperanza gloriosa que tenemos todos los cristianos, y todo el mundo lo debería tener. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que, queridos hermanos, no se pueden perder el tema. El próximo tema es la esperanza que hay. Es este tema de que no hay, ¿qué hay allá después de la muerte? Pues el Señor Jesucristo nos lo explicó. No la ciencia, no es lo que me dijeron mi vecino, no es lo que me dice una persona, es lo que dice la palabra de Dios. Así que yo le invito, por favor, acompáñenos dentro de 8 días y juntos vamos a tener el privilegio de estudiar esta esperanza. No se quede solamente con el tema de la muerte. ¿Qué es lo que sucede en el momento de la muerte? Por favor, quédese con la esperanza, y que hay esperanza. El Señor Jesucristo la prometió. Por favor, inclinen sus rostros. Vamos a orar. Querido buen Padre, gracias. Gracias porque no nos dejaste abandonados, Señor, en esta tierra. Entendemos que por nuestro pecado entró la muerte. El pecado de Adán y Eva, Señor, haberte desobedecido, entró la muerte a esta tierra. Pero no nos dejaste abandonados, sino que, Señor, además de que en tu palabra nos explicaste ampliamente qué es este proceso, en tu palabra también nos dejaste escrito la esperanza que hay. Yo te suplico, querido Padre, que todos los amigos y hermanos que escucharon este tema, por favor, que haya sido de aclarar. Seguramente ha de haber pensamientos encontrados, Señor, y eso solo tú lo sabes. Tal vez hay un momento de confusión, hay un momento de lucha por entender, por comparar lo que sé contra lo que acabo de escuchar con lo que está escrito, Señor. Pero eso es parte de la luz que llega a nuestra vida. Por favor, Señor, toma la mano de cada uno de nuestros amigos, Señor. Por favor, hazlos victoriosos y ayúdalos, Señor, a entender que tú nos estás llamando, nos estás dando esperanza, que hay algo más después de la muerte, que no es simplemente morir y quedar en la confusión, quedar en la oscuridad, Señor, si no hay esperanza. Yo te agradezco porque a mí personalmente me diste este privilegio de estudiar tu palabra, de estudiarlo y de explicarlo esta noche. Gracias, querido Padre. Si algo no supe explicar, perdóname, Señor, pero por favor, te suplico grandemente, toca los corazones de todos los hermanos y amigos que nos están escuchando. Obra ese milagro de abrir su corazón a tu palabra, de escuchar tu voz, Señor,
y de caminar contigo rumbo a la eternidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.